Primero que nada es bueno que sepas que en las escrituras no existe ninguna contradicción, ya que de haber alguna contradicción no podríamos estar seguros si en realidad es palabra inspirada por Dios, ya que Dios no puede contradecirse a sí mismo. De ser así no sería Dios. Cabe mencionar que la Biblia tiene 66 libros, escritos a lo largo de 1500 años por aproximadamente 40 autores. Autores que vivieron en épocas distintas, algunos con siglos de diferencia, siendo estos de diferentes clases sociales, desde reyes hasta pescadores, y ninguno se contradice a sí mismo. Esto sin duda es una de las evidencias más contundentes sobre la veracidad de las escrituras. Podrías buscar a los mejores 40 autores de este siglo y mira a ver si ellos no se contradicen escribiendo respecto a un solo tema en específico, como es el caso de la Biblia, que tiene 66 libros escritos a lo largo de 1500 años en épocas distintas, con personas de diferentes clases sociales y ninguno se contradice a sí mismo. Esto sin duda alguna es una clara señal, es una evidencia muy contundente de que la palabra de Dios es inspirada. La Biblia no se contradice a sí misma a pesar de sus muchos autores y a pesar de ser escrita a lo largo de tantos siglos. Pero la ciencia ha aumentado de tal modo que a través de los años ha descubierto ciertas cosas que en tiempos bíblicos se creía de forma distinta. Por ejemplo, es importante recordar el evento en que Josué le pidió al sol que se detuviera. El verso 13 del libro de Josué, capítulo 10, dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Dado los conocimientos que hoy en día tenemos gracias a la ciencia, esta afirmación que plantea la Biblia podría ser muy problemática, dado que si es la Tierra que gira alrededor del sol, ¿no debió ser la Tierra que debió detenerse para prolongar el día? Esto podría ser un problema colosal, dado que la ciencia está diciendo una cosa mientras que la Biblia está afirmando otra. Y dado que la ciencia se basa en hechos comprobables, entonces pareciera lógico concluir que en la Biblia hay una contradicción con los hechos. Y si hay una contradicción, entonces esta no es tan veraz como todos esperamos. Y su verdad no es una verdad fidedigna como solemos creer. ¿Cómo podemos resolver este problema sin ver en la Biblia una contradicción y afirmar este relato bíblico con la ciencia? Para ello es importante que conozcamos un poco de historia. En los años 1564 al 1642, este famoso ilustre llamado Galileo Galilei, nacido en Italia, digamos que le tocó vivir en un tiempo bastante complicado. La época en que le tocó vivir era dominada en su totalidad por la intolerancia de la Iglesia Católica en la era de la Santa Inquisición, cuyo enfoque estaba inclinado en la persuasión o eliminación de cualquier individuo que osase disentir de cualquier posición que pudiera tener la Iglesia Católica en ese tiempo. Tal organismo encargada de llevar a cabo semejante desdicha era denominada como la Sagrada Congregación del Santo Oficio. No importa cuál fuese tu desacuerdo, no podías contraer ninguna posición que pudiera atentar contra la autoridad de la Iglesia Católica. Todo esto se debe a que en el siglo V, tras la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica a nivel mundial logró acaparar todo el poder político y religioso. Esto sin lugar a dudas dio lugar al acontecimiento más sombrío y oscuro de toda la Edad Media. Cualquier punto de vista opuesto era visto por la Iglesia como una herejía y una amenaza en contra del orden establecido. Los métodos supuestamente disuasivos eran la muerte en la hoguera, ostracismos, tortura, envenenamiento con cicuta. Por supuesto, eran muy disuasivos. Mi gente, el problema empieza aquí, que desde tiempos antiguos se traía la creencia de que la Tierra era el centro del universo y que los demás cuerpos celestes giraban como la luna y el sol, giraban en torno a la Tierra y no al revés. Esta conclusión fue muy fácil de aceptar dada la precariedad de instrumentos útiles para observar el cosmos. Esta idea era arrastrada desde tiempos antiguos, pero esto además parecía ser respaldado por las Escrituras. Aunque tal creencia fue una falta de comprensión de la manera en que Dios actúa, para la Iglesia Católica esta era una verdad fidedigna. La historia bíblica que al parecer respalda esta idea está en Josué capítulo 10, verso 12 al 14. El pueblo de Israel se enfrentaba en batalla y por razones estratégicas podrían caer en desventaja si caía la noche y aún continuaba el conflicto. Dado que esta narración bíblica parece apoyar esta errónea idea de que el sol gira alrededor de la tierra y así da lugar al día y la noche, para la Iglesia no había ninguna duda de los hechos. Por lo que si podrías tener alguna idea opuesta, los resultados no serían tan favorables. Y es precisamente aquí cuando recaemos al personaje que mencionamos al principio, Galileo Galilei. Este hombre fue uno de los primeros en observar el cielo desde un telescopio
Dicha afirmación lo iba a llevar a una conclusión que contradecía la posición de la Iglesia Católica respecto a la rotación de la Tierra y la función de los cuerpos celestes en el universo. Lo que acababa de comprobar Galileo Galilei era una idea que iba a estallar en la época más oscura de su tiempo. No podía dar a conocer este descubrimiento sin poner en riesgo su propia vida. Cabe mencionar que lo que acababa de descubrir Galileo Galilei solo confirmaría lo que ya un tal llamado Nicolás Copérnico había descubierto previamente. Conozcamos dos puntos importantes. La Tierra no es el centro de nuestro universo, ni siquiera es el centro de nuestro sistema planetario, cuyo centro de nuestro sistema planetario es el Sol, no la Tierra. No es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra que gira alrededor del Sol. Galileo tenía un serio problema con la Iglesia Católica, y es que su planteamiento, al parecer, contradecía la Biblia por el pasaje citado en Josué. Y si dice que el Sol se paró, significa que es el Sol que gira alrededor de la Tierra. Mientras tanto, Galileo Galilei descubrió que esto no era cierto. Evidentemente, la Tierra es quien gira alrededor del Sol y no al revés. La Iglesia Católica no estaba dispuesta a tolerar esta idea tan aparentemente contradictoria, ya que se aceptan que la Biblia se equivocó en ese punto. Entonces, ¿cómo saber en cuántos puntos más podría estarlo? Aceptar esto sería aceptar el derrumbe de su credibilidad y su prestigio. Galileo fue consistente en sus convicciones, por lo que más tarde en el tribunal fue obligado a retractarse de sus afirmaciones, y de no hacerlo entonces estaría obligado a ser sentenciado a ser envenenado y morir. Tras haber sido obligado a retractarse, fue sentenciado a arresto domiciliario por el resto de su vida. 8 años más tarde, murió. Tal parece que la Biblia se equivocó, dado que ella misma afirma que el Sol se paró, mientras que la ciencia ha descubierto que esto no es posible. En todo caso, quien debió pararse debió ser la Tierra y no el Sol. Es la rotación de la Tierra misma quien da lugar al día y la noche. ¿Cómo dar respuesta a esta aparente contradicción? Queridos, aquí la falta es evidente. Ante el desconocimiento que se tenía respecto a los cuerpos celestes, la precariedad de ciertas herramientas para observar el cosmos, se conservó por siglos de que la Tierra era el centro del universo y que al parecer todo giraba en torno a ella. Toda argumentación que se podía hacer era en base a lo que a simple vista se podía percibir. El error está en la falta de comprensión del hombre respecto al cosmos, no en la palabra de Dios. La idea que absolutamente todos tenían es que el Sol era quien giraba alrededor de la Tierra y no al revés. Sea esto cierto o no, era la única idea a donde se podía acudir en ese momento. Por lo que Josué, al ver que iba a caer la noche y esto podría ocasionar una desventaja en batalla, lo único que se le ocurrió pedirle a Dios fue que parara el sol, porque era la única manera que él entendía que podría alargar el día y así tener alguna ventaja en batalla. La Biblia dice que Dios concedió la petición de Josué, pero esto no significa que Dios siguió al pie de la letra las instrucciones sugeridas por Josué. La petición de Josué no explica la naturaleza del milagro. Cuando Dios hace un milagro, Él no accede luego a explicarte cómo hizo ese milagro. ¿Le explicó Dios a Josué cómo hizo el milagro? Desde luego que no. Dios simplemente concedió el deseo del corazón de Josué, que fue prolongar el día y así tener alguna ventaja en batalla. El pueblo estaba pasando por un momento de aprieto. Ahora imagínate que Josué orando a Dios, el Señor lo detuviera y le dijera: ok, Josué, pero esa no es la manera en que tú tienes que orar, porque no es el sol que gira alrededor de la tierra, es al revés. Imagínate que Dios en ese momento le hubiese empezado a dar clases de astronomía y física a Josué. Dios pudo haberlo hecho, pero no era la intención de Dios que Josué o los demás hombres de ese tiempo conocieran ese tipo de cosas que hoy conocemos ahora. Tampoco Dios le dijo a Josué: ok, voy a parar el sol. Dios simplemente accedió a hacer el milagro, pero no explicó cómo hizo ese milagro. El Señor, en su infinita misericordia, accedió a cumplir el deseo que estaba en el corazón de Josué. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 55 que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Lo mismo ocurre con su manera de actuar, simplemente no lo podemos asimilar. Josué utilizó un lenguaje que nosotros frecuentemente utilizamos. Nosotros en ocasiones utilizamos expresiones como el sol sale a tal hora. También a veces utilizamos términos como el sol se levanta a tal hora y a tal hora se va a acostar. Pero esto es lo que ocurre realmente. Por supuesto que no, porque hay lenguajes cotidianos que frecuentemente utilizamos para poder dar a entender algún punto en específico. Pero no es lo que pasa realmente. Lo que pasa en ese pasaje de Josué fue simplemente un lenguaje cotidiano utilizado en esa época para dar a comprender alguna intención en específica, en ese caso, prolongar el día. Dios en su infinita misericordia y sabiduría simplemente se limitó a ejecutar el deseo del corazón de Josué
y salvar su difícil situación. Cabe mencionar que como Dios no le explicó a Josué ni a los demás cómo fue que realizó ese milagro, tanto Josué como los que estuvieron ahí con él no supieron exactamente cómo fue que sucedió ese milagro, por lo que ellos entendieron que el sol se paró. Todos los que estuvieron ahí entendieron que simplemente el sol se paró y se prolongó el día, porque Dios no accedió a explicarle la naturaleza del milagro. Simplemente lo hizo. Para concluir, es bueno que sepas que Josué simplemente utilizó un lenguaje cotidiano para expresar una determinada intención. Nosotros hoy en día también utilizamos ese tipo de lenguaje para expresar ciertas intenciones. Por ejemplo, nosotros decimos a menudo el sol sale y se pone, pero esto no es lo que pasa en realidad. También decimos el sol se levanta y se acuesta, aunque eso no sea verdad. En fin, eso ha sido todo.